Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 1. Chapter 1. Nara Kagetsu. 13. El tiempo era agradable. El sol brillaba en lo alto del cielo, pero sus rayos no eran ni intensos ni excesivamente cálidos. Una suave brisa recorría la azotea, alzando ligeramente un sombrero. 4. Va. Una mano delgada, de aspecto juvenil, presionaba suavemente el sombrero, manteniéndolo en su lugar para protegerlo de la brisa. 2. El rostro de Nara Kagetsu estaba oculto bajo el sombrero, con los ojos fuertemente cerrados mientras se concentraba intensamente en la carta que aparecía en su mente. En la tarjeta, un hombre vestido con ropa extraña y maquillaje recargado sonreía ampliamente, dejando ver una dentadura llena de dientes de oro. 12. Tarjeta de talento. Kurotsuchi Mayuri 27 Mundo. Bleach. Calidad. Azul, 77.000, 8 efecto. Desarrollo del talento para la investigación. Eres un científico e investigador nato, y tu talento brillará en los campos de la investigación y el desarrollo. Campo. Tu talento en biología y neurociencia supera con creces el de otros campos de investigación. 6. Pasivo. Transformación biológica. Acumulación. Cualquier investigación que realice requerirá un conocimiento extenso y experimentación con materiales. Todo el conocimiento que adquiera se comprenderá y retendrá de manera más eficiente, y recibirá retroalimentación sobre conocimientos alternativos como recompensa. Logro. Cada vez que crees una obra que obtenga reconocimiento, cuanto mayor sea este, mayor será la mejora en tu condición física y tu fuerza. Obsesión. Convertirse en un científico que supere a Urahara Kisuke. 8. Kurotsuchi Mayuri, el segador de almas. 3. En cuanto Nara Kagetsu vio la figura en la tarjeta, lo reconoció al instante. ¿Cómo podía estar tan seguro? Se debió a los recuerdos que perduraron tras su viaje a través del tiempo después de su muerte. 4. Entre las tres grandes mentes científicas del mundo de Bleach, Kurotsuchi Mayuri quizás no sea tan poderoso como los otros dos genios, y sus mayores logros podrían quedarse un poco cortos. 6. Pero en batallas decisivas, aún podría aspirar al título de jugador más valioso gracias a sus excepcionales habilidades de investigación y desarrollo. Aunque Kagetsu se sentía un poco decepcionado de que su habilidad especial no proviniera de alguien como Aizen o Urahara, que eran poderosos y brillantes, encontró consuelo en la dedicación de Mayuri a la ciencia y la investigación. 9. Sin embargo, esta carta tuvo un profundo impacto en su mente. A menudo, sus pensamientos se desviaban hacia caminos inquietantes y retorcidos, al igual que el personaje que representaba. 20. Nara Kagetsu se incorporó perezosamente apoyándose en las manos y se sentó en el alero del tejado. A sus 6 años, sus extremidades eran delgadas como un pequeño brote de judía, y su cabello lucía el característico estilo puntiagudo del clan Nara. Se resistía a abandonar el cálido lugar donde había estado tumbado, que era su único sitio para relajarse. Pero, por desgracia, su tiempo de descanso había terminado. Nara Kagetsu suspiró. En su vida anterior, había sido un médico recién graduado, ni brillante ni malo, y murió en acto de servicio. Parecía que había tenido una segunda oportunidad tras viajar en el tiempo. 3. Aunque este mundo es inestable y peligroso, al menos no es un huérfano sin nadie en quien confiar. Tiene un clan en quien apoyarse. 2. De lo contrario, sería extremadamente difícil para un huérfano lidiar con un poder especial que requiere mucho conocimiento y recursos. Si tiene suerte, podría sobrevivir al campo de batalla, ser ascendido en función de sus logros y aprender algo de ninjutsu básico o intermedio. 9. Si tiene mala suerte, podría acabar como carne de cañón en el frente y ser aniquilado rápidamente. Encontrar un buen profesor también requiere mucha suerte. Dado que había tenido un comienzo relativamente bueno, debía sacarle el máximo provecho. Aunque el linaje del clan Nara lo hacía sentir perezoso y con ganas de rendirse, aún así se esforzaba por adquirir conocimientos. 11. Saltó del tejado con facilidad, se agachó y aterrizó en el suelo apoyándose en las manos. Se puso de pie, se sacudió las manos y, tras comprobar la dirección, caminó hacia su casa. 1. El clan Nara, con su larga historia, posee numerosas técnicas secretas y un extenso repertorio de ninjutsu, aunque la mayor parte está relacionada con la farmacología y el camino del chakra.
Como uno de los 3 clanes Nara, Yamanaka y Akimichi que cuenta con un renombrado equipo Jonin conocido como Inoshikacho, además de sus propias técnicas secretas, comparten una gran cantidad de conocimientos y recursos. El clan Akimichi posee un conocimiento excepcional sobre el sistema de chakras y la farmacología para el fortalecimiento corporal. En esta época en la que los ninjas médicos aún son escasos, los 3 clanes Nara, Yamanaka y Akimichi, especializados en farmacología y el sistema de chakras, han apoyado discretamente al recién creado departamento médico. Este conocimiento es precisamente lo que Nara Kagetsu necesita. A su edad y con el talento que posee, no puede igualar a los verdaderos genios que adquieren poder rápidamente. Solo puede construir una base sólida en otras áreas. Al igual que Mayuri Kurotsuchi, quien no se basa únicamente en su propia fuerza en otro mundo, Kagetsu sabe que el clan Nara también se basa en su inteligencia, aunque la utilicen de maneras diferentes. La pequeña habitación de Nara Kagetsu estaba llena de libros abiertos. Algunos contenían diagramas detallados de los canales de chakra y anatomía. Junto a la ventana, una oruga verde y gorda yacía inmóvil en una maceta, con aspecto de estar muerta. Nara Shikagane tomó el libro que estaba estudiando y comenzó sus lecciones habituales del día. Gracias a la gran inteligencia del clan Nara y a su capacidad para aplicar lo que aprende, al igual que Kurotsuchi Mayuri, incluso el material complejo y aburrido le resulta fácil de comprender y disfrutar, incluso a los 6 años. 7 Wow. Mientras leía, lo interrumpió el ladrido alegre de un perro. Al alzar la vista, vio un cachorro blanco como la nieve, aún casi adulto, de cabeza, intentando mantenerse erguido y ladrándole alegremente. Cuando el cachorro vio a Kagetsu mirándolo, movió la cola furiosamente, golpeándose la cabeza y produciendo un chasquido. 2 manos se alzaron desde abajo, cogiendo al cachorro demasiado emocionado y revelando una cara familiar con rayas de camuflaje. Kagetsu, hoy toca comer, dijo Inuzuka Yama, sosteniendo al cachorro en una mano y saludando a Kagetsu con la otra. Acto seguido, saltó la barandilla y entró corriendo en la habitación. 9 Guau guau. El cachorro que Inuzuka Yama tenía en brazos se retorció emocionado al oír las palabras de su dueño. Parece que a Yamamaru le gusta mucho la comida nueva, dijo Kagetsu, poniéndose de pie y tomando al cachorro en brazos. Lo alzó y lo examinó detenidamente. Yamamaru, sintiendo la intensa mirada de Kagetsu, se encogió y su excitación se desvaneció rápidamente. Se lamió los labios y se quedó quieto. Después de probar el nuevo alimento para perros en tu casa la última vez, mi padre notó una gran mejoría en la salud y la energía de Yamamaru. Comentó que irá a visitar a tus padres en unos días, explicó Inuzuka Yama, detallando con entusiasmo el progreso de Yamamaru y repitiendo lo que su padre le había dicho. 7. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tiers. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 2. Chapter 2. Black Shadow Coffin. 4 Comida para perros de Nara Kagetsu. Calidad. Azul 7 ingredientes. Hierbas, carne. Efecto. Mejora la condición física de los perros ninja sin efectos secundarios. Se recomienda su uso durante la etapa de cachorro, después del destete. Conclusión. Muy atractivo para los perros. Puede capturar a todo un grupo de caninos. Si atraes a uno, los atraes a todos. Reconocimiento. 780.000, un mayor reconocimiento genera más inspiración y recompensas en campos relacionados. Recompensa. Aptitud física +1, cantidad de chakra +10. Nara Kagetsu suspiró aliviado al observar a Yamamaru, que trabajaba diligentemente en un lavabo. La calificación de aprobación inicial fue de solo 10/100, lo que demuestra que algunos adultos del clan Inuzuka reconocieron la eficacia del alimento para perros. Como expertos líderes en la cría de perros, su respaldo demuestra la impresionante calidad del alimento para perros. El padre de Inuzuka Yama había mencionado que los visitaría en los próximos 2 días, lo que indicaba su interés y la posibilidad de una colaboración. Nara Kagetsu lo espera con impaciencia. Si fuera un genio ninja, podría sobrevivir y prosperar con las técnicas secretas del clan Nara, necesitando solo tiempo para desarrollarse. Sin embargo, un talento para la investigación como Kurotsuchi Mayuri necesita recursos sustanciales, que son ilimitados. Para su seguridad y desarrollo, Nara Kagetsu debe planificar con anticipación, demostrar su valía y encontrar maneras de ganar dinero desde el principio. Incluso con el apoyo del clan Nara, el entrenamiento, los recursos y la influencia del clan dependen del talento y la importancia.
Si todo sale bien, podría recibir una generosa financiación inicial del clan Inuzuka y comenzar una investigación técnica acorde a sus posibilidades. 2. La supervivencia es la máxima prioridad. El alma del nirvana simboliza que, aunque alguien parezca invencible, nunca podrá ser asesinado del todo, al igual que el tío serpiente puede ser derrotado pero nunca eliminado por completo. 9. En un mundo peligroso, la supervivencia es clave para tener un futuro. 2. Wow, wow. Sintió un toque en la rodilla. Al bajar la mirada, vio a Yamamaru, que acababa de terminar lo suyo, frotándose la pierna con alegría. Luego, Yamamaru se tumbó en el suelo con el vientre al descubierto, emitiendo un gemido. Lo hice hoy. Puedes llevártelo a casa cuando te vayas, dijo Kagetsu, entregándole una bolsa abierta a Inuzuka Yama. Él la tomó sin sorpresa. Esto fue similar a la última vez. Había llevado 2 porciones a su clan y se las había dado a sus padres. Tomó la bolsa, sabiendo que era suficiente para que Yamamaru comiera durante 3 o 4 días. Sin embargo, si se incluían los acompañantes de sus padres, solo alcanzaría para las raciones de hoy. Y esa noche. Nara Shikakichi llegó a casa exhausto y vio a Nara Kagetsu arrodillado en el suelo, mirándolo con ojos brillantes. Lo hice, padre. Justo cuando Nara Shikakichi intentaba encontrar la manera de lidiar con su problemático hijo y consolarlo, las palabras de Nara Kagetsu lo tomaron por sorpresa. Se quedó momentáneamente atónito, pensando que tal vez había oído mal. ¿Qué dijiste? Preguntó Nara Shikakichi con los ojos muy abiertos, mientras se apresuraba hacia Nara Kagetsu y se sentaba a su lado. Nara Kagetsu no dijo nada más, pero le mostró la palma de la mano a Nara Shikakichi. En ella había un pequeño melocotón. Bajo la intensa mirada de Kagetsu, una sombra oscura tomó forma rápidamente en su palma, creando un alto bloque rectangular negro que se asemejaba a un ataúd. 4. De repente, una punta negra emergió del ataúd, atravesándolo por dentro. Cuando la sombra se desvaneció, el pequeño melocotón atrapado en su interior parecía maltratado, como si hubiera sido cortado con un cuchillo. Al ver a Kagetsu, que sudaba y respiraba con dificultad, incluso Nara Shikakichi, a pesar de su mente aguda, se quedó momentáneamente sin palabras. Aunque la técnica de Kagetsu no era perfecta en su opinión, y la forma del ataúd negro era un tanto delgada y poco atractiva, no podía negar que se trataba de una técnica de sombras avanzada e impresionante. Recordando sus conversaciones anteriores con Kagetsu, Nara Shikakichi se dio cuenta de que el potencial de esta técnica iba más allá de lo que se había entendido inicialmente. Podría incluso convertirse en una técnica secreta de liberación Jin verdaderamente avanzada, no limitada solo a las sombras. 9. La esencia de la liberación Jin consiste en dar forma a lo informe y crear algo de la nada. Esta técnica encarna esa característica. 3. En comparación con otras técnicas de liberación Yin, como las ilusiones, las técnicas de sombra del clan Nara acceden a un poder más profundo de la liberación Yin. Si bien el clan Nara posee letales técnicas de sombra, esto no disminuye la importancia de la técnica del ataúd de sombra negra. El hecho de que haya sido creada por un niño menor de 6 años es aún más asombroso. 4. Aunque Nara Shikakichi sabe que esta técnica se basa en los métodos secretos del clan Nara y en las enseñanzas de varios ancianos del clan, incluido él mismo, aún así se mostró sorprendido. No esperaba que una técnica así pudiera desarrollarse tan rápidamente, y con rápidamente se refería a lo largo de varios años. 5. El conocimiento y la comprensión de la liberación Jin necesarios para esta técnica superan las capacidades de Nara Kagetsu, dada su corta edad. Incluso con la guía de los mayores, representa un desafío considerable. Prepara una copia de tus ideas y sellos, dijo Nara Shikakichi, respirando hondo. Esta técnica sin duda podría convertirse en un nuevo ninjutsu secreto del clan, y este lo recompensaría como corresponde. Sabía que esto era algo que su hijo necesitaba. 11. Sin dudarlo, Nara Kagetsu le entregó unas notas a su padre, como si ya estuviera preparado. Al mismo tiempo, otro mensaje que llevaba tiempo esperando resonaba en su mente. Ninjutsu secreto nuevo. Calidad. A más, el signo más indica potencial de crecimiento, 5 requisitos de formación. Dominio de la liberación Jin. 2 requisitos avanzados. Técnica de imitación de sombras. Efecto. Esta técnica utiliza la liberación Jin para transformar las sombras en armas físicas. Las sombras se agrupan en un ataúd negro que sella al objetivo en su interior. El objetivo sufrirá entonces numerosas heridas simultáneamente. 14. Advertencia. Evite caer en esta trampa. 9. Reconocimiento. 10.000. Un mayor reconocimiento puede generar más inspiración y recompensas en campos relacionados.
En el instante en que Nara Kagetsu vio esta interfaz, su mente se aclaró. El conocimiento sobre la liberación Yin, que antes le resultaba confuso, de repente se volvió mucho más claro. En ese momento, comenzó a fluir la inspiración para la siguiente etapa del desarrollo de esta técnica secreta. 3. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tiers. Comentario 11 comentarios. Votar Chapter 3. Chapter 3. Ninja Academy. De vuelta en su habitación, Kagetsu echó un vistazo al gran gusano verde que yacía en la maceta del alféizar de la ventana. Lo tocó suavemente con el dedo, y el gusano se dio la vuelta perezosamente, dejando al descubierto su vientre. Se retorció un poco, como si se estirara, y luego volvió a quedarse quieto. Este gusano fue un extra que obtuvo cuando el talento de Kagetsu pasó de blanco a azul. Junto con él, adquirió algunos conocimientos básicos sobre las técnicas de los Shinigami. 11. Por supuesto, esta técnica de Shinigami no era directamente útil en este mundo. No era como si pudiera empezar a usar técnicas de Shinigami aquí y crear un sistema completamente diferente a las técnicas de ninjutsu existentes. 6. Sin embargo, eso no significaba que el conocimiento fuera inútil. Al menos podía servir como referencia, y tras algunos ajustes, algunos de estos conceptos podían integrarse en el sistema de ninjutsu. 2. El ataúd de las sombras que había creado era un ejemplo de ello. Era una variación de la técnica del ataúd negro, un kido de alto nivel, del mundo de Bleach. 3. Si no fuera porque el clan Nara se especializa en el uso de la liberación Jin para controlar las sombras y posee amplios conocimientos y habilidades relacionados con la liberación Jin, junto con el apoyo total de Nara Shikakichi, su padre en este mundo, sus ideas se habrían quedado en meros sueños. En cuanto al gusano, que parecía un simple insecto, cuando Kagetsu lo tocó, le vino a la mente información sobre él. 1. Nombre. Larva desconocida 13. Calidad. Blanco. Características. Normal, pero es fuerte, muy adaptable y tiene un excelente potencial de transformación. 2. Habilidades. Gatear, comer, hilar seda. Evaluación. Su potencial de crecimiento depende de los cuidados y recursos que le proporcione su criador. Nota. Actualmente, es un error inútil sin ninguna capacidad de combate. 2. El panel informativo dejaba claro que este insecto era prácticamente inútil en combate. Incluso comparado con los perros ninja del clan Inuzuka, o incluso con un pájaro común, este insecto era mucho menos peligroso. 5. A pesar de ello, tras varios días de reflexión, Kagetsu finalmente decidió cómo criar esta larva desconocida en sus primeras etapas. Si lo consideraba como un componente de hardware que podía actualizarse en función de los recursos invertidos en él, entonces su trabajo consistía en encontrar la mejor combinación de componentes y escribir un sistema operativo y un software funcional para dicho componente. 2. Como referencia, el Ashisoji-Hifn forma parte del sistema biológico de las Zanpakuun. Si bien no posee un poder abrumador, es suficiente para atrapar a otros y protegerse a uno mismo. 4. Primero, Kagetsu buscó la ayuda del clan Akimichi para sentar las bases. En su opinión, la técnica secreta de liberación Yang del clan Akimichi podría resolver el problema del tamaño futuro de las larvas. 4. Por supuesto, esta era solo la etapa inicial del cultivo. Para que las larvas crecieran y alcanzaran el estado ideal, aún quedaban numerosos problemas importantes por resolver, problemas que una sola persona no podía solucionar en poco tiempo. 3. En cuanto a si el clan Akimichi colaboraría en este cultivo, Kagetsu no tenía dudas. Su petición personal podría ser rechazada, pero una solicitud del clan Nara probablemente sería aceptada, dado el fuerte vínculo entre el trío Ino-Shikacho. Era improbable que el clan Akimichi se negara. Al fin y al cabo, lo que el clan Nara pedía era simplemente ayuda para cultivar una larva especial utilizando el mismo método que el clan Akimichi empleaba para entrenar a sus miembros. 1. En cuanto a la técnica secreta de liberación Yang, tras siglos de cooperación, los tres clanes conocían bien las técnicas secretas de cada uno. A diferencia de los límites hereditarios, una técnica secreta suele ser un ninjutsu desarrollado por un clan, adaptado a su linaje físico únicos, así como a sus atributos de chakra y su sistema de vías de chakra, y perfeccionado mediante una amplia experimentación y una importante inversión de recursos. Sin estas condiciones, incluso si lograras robar todos los jutsu secretos del clan, sería difícil usarlos con eficacia. Incluso si tuvieras los atributos necesarios para usarlos mínimamente, los resultados podrían no ser comparables a los de usar otra técnica.
la técnica de imitación de sombras del clan Nara, la técnica de intercambio mente-cuerpo del clan Yamanaka y la técnica de tamaños múltiples del clan Akimichi se enseñaban con delicadeza desde una edad temprana mediante un enfoque metódico. En comparación con el ninjutsu, ampliamente conocido, estas técnicas secretas y la asignación de recursos constituían la herencia fundamental de un clan. Academia Ninja de Konoha. En el podio, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, hablaba mientras sostenía su pipa. Nara Kagetsu estaba sentado perezosamente, con la mirada algo perdida, escudriñando los alrededores. Entre la multitud, reconoció muchos atuendos y rostros familiares. Los clanes Uchiha y Hyuga estaban presentes, como era de esperar. Una figura enmascarada de cabello plateado estaba sentada en la primera fila, mientras que un niño con un leotardo verde y cejas pobladas hacía flexiones en el pasillo contiguo, moviéndose tan rápido que casi dejaba una imagen residual. 3 en un rincón, un niño solitario, con gafas de sol y una túnica ancha, permanecía sentado en silencio, aparentemente ignorado por todos a su alrededor. 9 Casi todos los niños de los diferentes clanes estaban en la clase. Cuando Nara Kagetsu los miró, no pudo evitar sentir un fuerte deseo que surgía en su interior, un deseo alimentado por los talentos que había heredado de Kurotsuchi Mayuri. 4 Estos compañeros de clase, con su singular linaje y sus habilidades especiales, le parecían sujetos de investigación perfectos. Se imaginaba extrayéndoles sangre o incluso diseccionándolos para estudiarlos en detalle. 6 Pero rápidamente sacudió la cabeza para despejar esos pensamientos. Si realmente hiciera algo así, se armaría un gran escándalo. Era solo un niño sin la fuerza suficiente para respaldar tales acciones, ni siquiera se le podía considerar un traidor. 1. Mientras las hojas sigan cayendo, el fuego arderá, y la sombra del fuego brillará sobre el pueblo, haciendo brotar nuevas hojas. 9 Con esas palabras, el discurso del Hokage llegó a su fin. A diferencia de algunos estudiantes que se sintieron motivados por el discurso, Kagetsu permaneció apático e indiferente, mientras que otros, como el siempre tranquilo Aburame, no mostraron reacción alguna. Sus actitudes los diferenciaban un poco del resto. Pero no era gran cosa. A diferencia de otras personas que podrían estar ansiosas por encajar, como los Uchiha o los Hyuga, Kagetsu, como miembro del clan Nara, no sentía la necesidad de forzarse a encajar o a ser querido. El trío Inoshikacho, junto con el clan Sarutobi, siempre habían sido aliados naturales. Aunque el tercer Hokage notara la falta de motivación de Kagetsu, simplemente sonreiría y le restaría importancia, sabiendo que el clan Nara era conocido por su carácter relajado. Así como los Akimichi eran conocidos por su amor por la comida, los Aburame por su estoicismo y los Uchiha y Hyuga por su orgullo, estos rasgos eran bien comprendidos por todos. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https kofi.com/piratekin24 tiers. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 4. Chapter 4. Ninja Academy Assessment. 5 En los 2 años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial Ninja, todas las aldeas ninja del mundo ninja se estaban recuperando y trabajando arduamente para entrenar a sus ninjas. El fin de la guerra trajo consigo nuevas tareas y oportunidades, lo que hizo que aumentara la demanda de ninjas. Como vencedora de la guerra, la aldea ninja de Konoha asumió gran parte de las misiones ninja. Ahora, todos los ninjas de la aldea estaban ansiosos por usar clones de sombra para realizar más tareas. 4 La aldea ninja de Konoha, que había sufrido durante la guerra, estaba volviendo poco a poco a la normalidad y reanudando diversas actividades. Sin embargo, el elevado número de huérfanos de guerra en la Academia Ninja demostraba que los efectos de la guerra, incluido el odio persistente, aún estaban presentes. Kagetsu no recordaba la cronología exacta, pero recordaba vagamente que el lapso entre la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial parecía corto, y que la Tercera Guerra Mundial causaría una destrucción aún mayor. 4 Necesitaba aprovechar al máximo este raro período de paz y adquirir rápidamente las habilidades necesarias para protegerse. Recientemente, el padre de Inuzuka Yama visitó al clan Nara para hablar sobre una nueva fórmula de comida para perros y el suministro de materiales medicinales creados por Kagetsu. El acuerdo se cerró rápidamente y, pocos días después, Kagetsu recibió dinero y materiales de su clan. Aunque su clan se quedaba con la mayor parte de las ganancias, Kagetsu aún podía obtener algo de este negocio. Sus planes, que habían sido revisados muchas veces, finalmente avanzaban con una posibilidad real de éxito. 5 Kagetsu utilizó el dinero para comprar algunos instrumentos esenciales y montar un laboratorio básico en una casa vacía. Por la noche.
¿Tos sigue en su laboratorio? Preguntó Yuno Nara a su marido con preocupación mientras miraba hacia el patio trasero. ¿No lleva ahí mucho tiempo? Respondió Nara Shikakichi con pereza, con expresión de impotencia. ¿Qué ocurre? Los ojos de Yuno Nara se volvieron penetrantes mientras miraba fijamente a su marido. Voy a echar un vistazo. Nara Shikakichi, sintiendo el aura peligrosa a su alrededor, se levantó de inmediato, se estiró y caminó hacia el laboratorio Kagetsu en el patio trasero. 4. Aunque no interfirió en la supuesta investigación de Kagetsu, siempre tuvo ciertas preocupaciones en su corazón. Como estratega del Hokage, había ayudado a 3 generaciones de Hokage en muchos asuntos y revisado numerosos documentos clasificados. 8. Puede que no conociera todos los detalles sobre los experimentos confidenciales relacionados con la investigación humana y biológica, pero podía reconstruir los hechos a partir de la información que tenía. A pesar de su actitud fría e indiferente, siempre vigilaba de cerca las actividades de Kagetsu. Nara Shikakichi se sentía algo frustrado. Porque el clan Nara, normalmente perezoso y reacio a los problemas, había engendrado a alguien como Kagetsu, que buscaba trabajo activamente. 1. ¿Has terminado tu investigación por hoy? Antes de llegar a su destino, vio a Kagetsu acercándose con una maceta en la mano. Sí, he terminado, respondió Kagetsu. ¿Podrías decirme qué tipo de investigación estás realizando? Preguntó Shikakichi con naturalidad mientras caminaban hacia el dormitorio principal de la casa. Es solo una preparación para el examen práctico de mañana, dijo Kagetsu abiertamente. Shikakichi asintió y no insistió. Mientras no implicara esos experimentos humanos que agotaban la vida, la investigación de Kagetsu era simplemente un interés personal. 12. Patio de juegos de la Academia Ninja. Fumito, la profesora de Kagetsu, sostenía una hoja de batalla y anunciaba la evaluación de cada elemento y los oponentes para la batalla práctica final a todos los estudiantes que se encontraban en el patio de recreo. Lo primero que hicimos fue lanzar Shuriken y Kunai. En segundo lugar, estaba la liberación y la ejecución del ninjutsu. Casi de inmediato, se hizo evidente una diferencia notable entre los ninjas del clan y los ninjas civiles en la segunda evaluación. Los ninjas civiles, que solo aprenden habilidades básicas en la Academia Ninja, carecen del entrenamiento avanzado que reciben los ninjas de clan desde temprana edad. Los miembros de los clanes, incluso los de clanes menos prominentes, tienen acceso a un entrenamiento de ninjutsu más avanzado cuando lo necesitan. Por ejemplo, Uchiha Obito, que llevaba gafas protectoras, utilizó el jutsu de la gran bola de fuego, una técnica que no se enseña en la Academia Ninja durante la segunda evaluación. Los ninjas civiles que desean aprender tales jutsus a menudo deben convertirse en genin para ganar puntos de mérito e intercambiarlos por jutsus de la aldea. Como alternativa, podrían tener la oportunidad de aprender 1 o 2 jutsus si se gradúan y encuentran un maestro generoso dispuesto a enseñárselos. 3. Tras las 2 evaluaciones prácticas, la prueba final consiste en un combate individual. Esta evaluación es crucial y está bajo la atenta mirada de ninjas de al menos nivel Chunin. Un buen desempeño en esta prueba puede llamar la atención de un Chunin, quien podría ofrecerse a tomarlo como alumno. 8. Históricamente, así fue como Sarutobi Hiruzen y otros se convirtieron en discípulos del segundo Hokage, Senju Tobirama. Más tarde, Hiruzen, quien se convirtió en el tercer Hokage, tomó a los Sannin de Konoha como sus alumnos. 3. Incluso aquellos que desconocen estas historias están ansiosos por demostrar sus habilidades ante sus profesores y compañeros. Por ejemplo, Uchiha Obito, con mirada intensa, desafió a un chico de cabello plateado. Kakashi, ven y pelea conmigo. Gritó Obito mientras salía de su equipo y entraba en la zona de combate, señalando al chico de cabello plateado. Su voz potente silenció el patio de recreo, atrayendo la atención de todos. Este idiota, dijo Kakashi, con la máscara puesta, con un suspiro. Volver. El fuerte grito de Fumito enfrió al instante la emoción de Uchiha Obito. Obito miró a Kakashi, que parecía desinteresado, con un dejo de reticencia, y luego volvió a su sitio mientras todos observaban. En la primera ronda, Nara Kagetsu contra Aburame Aoshi. Fumito, tras observar brevemente a Obito y regresar al equipo, se aclaró la garganta y anunció el primer combate según el cuadro de batallas. 1. El clan Aburame y el clan Nara. En la plataforma de observación, varios ninjas de nivel Chunin miraban la arena con curiosidad. Konoha es famosa por las técnicas secretas de estos dos clanes. Uno controla las sombras y el otro, los insectos. Aunque no se trata de una batalla entre los dos clanes, aún así despertó su interés.
Cuando los dos competidores tomaron sus posiciones en el campo de batalla y prepararon sus posturas, la batalla comenzó cuando el maestro, Fumito, dio un paso atrás. Un enjambre de insectos negros salió volando de debajo de las anchas mangas de la túnica de Agurame Aoshi, extendiéndose silenciosamente como dos flechas negras que se dirigen directamente hacia Nara Kagetsu. 2. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin 24 tigers. Comentario 8 comentarios. Votar Chapter 5. Chapter 5, 1. Kagetsu vs Aoshi. Una sombra oscura se extendió rápidamente desde la base de los pies de Kagetsu, como una serpiente negra deslizándose por el suelo, precipitándose hacia el lado opuesto donde se encontraba Agurame Aoshi. Sin embargo, parecía que Aoshi lo había previsto. Tras liberar a sus insectos, casi simultáneamente dio un salto hacia atrás, golpeando el suelo varias veces con los dedos de los pies, y finalmente dio una voltereta en el aire para aterrizar sano y salvo en el suelo. La cuerda negra que se extendía desde los pies de Kagetsu se detuvo bruscamente a 3 metros de Aoshi, como si la cuerda hubiera llegado a su límite. ¿Qué es eso? Uchiha Obito miró la línea que se extendía desde los pies de Kagetsu, que parecía una sombra estirada hasta el límite, y sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. 4 es una técnica del clan Nara. Son conocidos por manipular las sombras, respondió una voz algo indistinta desde detrás de Obito. Este se giró y vio a un niño regordete con bocadillos en la mano, echándoselos en la boca y masticándolos mientras hablaba. No le hables al perdedor que quedó en último lugar. Detrás del niño regordete, una niña pequeña con una sola coleta le tiraba del cuello de la camisa. De acuerdo, Yuki, dijo Akimichi CHMFK, sacando otra bolsa de aperitivos de algún lugar de su cuerpo y abriéndola hábilmente para metérsela en la boca. 3. ¿Quién es el último perdedor? Obito estaba a punto de replicar al comentario de Yuki, pero las reacciones de la multitud a su alrededor lo distrajeron y volvió a concentrarse en la batalla en curso. Técnica de imitación de sombras del clan Nara. Algunos dicen que puede controlar el cuerpo de una persona, pero mientras mantengas la distancia y evites el contacto cercano, la técnica no funcionará. Tras confirmar el alcance de la sombra de Kagetsu, Aoshi estableció una distancia segura. Mientras tanto, mantuvo dicha distancia y ordenó a sus insectos que atacaran. Un denso enjambre de insectos, como una bolsa oscura abierta, se abalanzó por el aire hacia Kagetsu bajo el control de Aoshi. La escena hizo temblar a todos los presentes, y las chicas, incluida Yamanaka Yuki, retrocedieron un paso asustadas, observando cómo la inquietante multitud perseguía y rodeaba a Kagetsu. La técnica de imitación de sombras de Kagetsu ha sido descifrada. Aoshi se había preparado para esto, dijo Yuki, frunciendo el ceño mientras observaba a Kagetsu esquivar los ataques del enjambre de insectos, intentando acortar la distancia con Aoshi. Su tono denotaba preocupación. No pasa nada si pierde, puede rendirse. Pero Kagetsu probablemente no perderá tan rápido, ¿verdad? CHMFK hizo una pausa, reflexionando sobre su impresión habitual de Kagetsu, y dio una respuesta algo vacilante. Para él, perder un partido no era gran cosa siempre y cuando nadie le robara la comida. Los niños del clan Akimichi eran optimistas por naturaleza. Al fin y al cabo, quienes no lo eran solían desanimarse por las miradas de los demás. Por supuesto, su optimismo se veía reforzado por amigos como Kagetsu y Yuki, con quienes había crecido. HMPH. Estos insectos se pueden eliminar con un gran jutsu bola de fuego, dijo Obito con cierto entusiasmo. Se imaginó a sí mismo lanzando un jutsu bola de fuego para acabar sin esfuerzo con los insectos, derrotar al oscuro oponente con gafas de sol y, de paso, ganarse la admiración y los elogios de Rin. Tiene un aspecto un poco ridículo. Tiene un aspecto un poco tonto. Tras escuchar el comentario de Obito, Yamanaka Yuki pensó para sí misma, dando un paso atrás y acercando a Akimichi Chofu, que estaba concentrado en comer bocadillos. Tras tratar con Kagetsu durante un tiempo, había aprendido algunas verdades de la integrante más inteligente del equipo, como por ejemplo, aléjate de la gente tonta para evitar ser influenciada por ella. ¿Cometiste un error? Varias personas entre el público en el campo de entrenamiento notaron que Kagetsu se tambaleó por un momento, para luego ser rodeado por la niebla de insectos que lo había estado persiguiendo, la cual rápidamente lo cubrió por completo. Pronto, Kagetsu quedó completamente envuelto en la espesa y oscura niebla de insectos, lo que dificultaba su visión. Lo único visible era una figura que avanzaba tambaleándose, envuelta en una masa de insectos.
Las chicas, incluida Yamanaka Yuki, se taparon los ojos al unísono. La visión de tantos insectos arrastrándose sobre una persona, como si fueran a devorarla, las incomodó a todas y no pudieron evitar jadear. Mucha gente miraba a Fumito y a los ninjas Chunin desde la plataforma de observación, esperando que intervinieran y lo impidieran. Pero ni siquiera Fumito se apresuró a intervenir de inmediato. Aburame Aoshi, que se había mantenido a una distancia prudencial de Kagetsu, se detuvo en un lugar seguro y observó a Kagetsu, ahora envuelta en insectos. Tras un instante, levantó lentamente su mano hacia Fumito. Profesor, ya no le quedan fuerzas para combatir, dijo Aburame Aoshi. Fumito observó el campo de batalla, lo analizó por un momento y estaba a punto de dar por terminada la lucha cuando la situación cambió repentinamente. Técnica de imitación de sombras, éxito. La voz de Kagetsu provino del enjambre de insectos. Al instante, Aburame Aoshi perdió el control de su cuerpo. Ante la mirada atónita, confusa, impactada o curiosa de todos, los insectos que rodeaban a Kagetsu comenzaron a desprenderse en grandes trozos. Bajo la mirada preocupada de Aburame Aoshi, algunos de los insectos, presintiendo el peligro, comenzaron a escapar del cuerpo de Kagetsu, volando una corta distancia antes de caer al suelo. A medida que la capa de insectos se desprendía, el rostro y el cuerpo de Kagetsu quedaron al descubierto, y debajo de él yacía un montón de cadáveres de insectos, con sombras que conectaban a las dos personas. ¿Cómo es posible? En ese momento, solo sus ojos y su boca podían moverse bajo el control de Kagetsu. Creía que estaba a una distancia segura. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Dijo Kagetsu tras usar con éxito la técnica de imitación de sombras, liberando el sello que había mantenido con la mano. Me hiciste calcular mal la distancia a propósito, ¿verdad? Aburame Aoshi, claramente perspicaz, se dio cuenta rápidamente de lo que podría haber sucedido. Sí, desde el momento en que mostraste cautela hacia mi sombra, supe que estabas familiarizado con el jutsu del clan Nara. Dado que tenías cierto conocimiento y estabas alerta, era improbable que corrieras un gran riesgo para ganar. Tus habilidades físicas superan con creces las del clan Nara. 5. Al ver que la batalla se inclinaba a su favor, a Kagetsu no le importó dar más explicaciones mientras se preparaba para su siguiente movimiento, sabiendo que necesitaba más tiempo para la siguiente técnica. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tiers. Comentario 10 comentarios. Votar Chapter 6. Chapter 5, 2. Advance Preparations. Así que, deliberadamente, no intentaste controlarme de golpe. En cambio, me diste una falsa sensación de seguridad con la distancia. ¿Pero qué pasó con mis insectos? ¿Cómo te deshiciste de ellos? Aburame Aoshi confirmó sus sospechas basándose en las palabras de Kagetsu. Sin embargo, lo que aún no lograba comprender era cómo Kagetsu se las arreglaba para controlar a sus insectos. Había perdido el rastro de la mayoría de los insectos que había dispersado, y la visión de los cadáveres de insectos esparcidos por todas partes desconcertaba no solo a quienes observaban, sino también a él mismo. ¿Podría el clan Nara tener una técnica secreta específica para lidiar con los insectos? Es simplemente un insecticida neurológico y fisiológico. Me lo rocié por todo el cuerpo durante la batalla y luego dejé que los insectos se posaran sobre mí. Eso bastó para matarlos. 2. Mientras Kagetsu caminaba paso a paso hacia Aburame Aoshi, se vio obligado a acercarse también a él, ya que la técnica de imitación de sombras controlaba sus movimientos. Imposible. La reacción inmediata de Aburame Aoshi fue rechazar la explicación de Kagetsu. Los insectos del clan Aburame eran increíblemente diversos y multifuncionales, lo que hacía casi imposible que los forasteros pudieran defenderse de ellos a menos que tuvieran información específica sobre los insectos. Los insectos que había elegido no eran los más poderosos del clan Aburame, pero sí los más versátiles y prácticos. 3. Ya sea para atacar, defender, curar, brindar apoyo o explorar, esta técnica de control de insectos es increíblemente versátil. Debido a su pequeño tamaño, es difícil de detectar, lo que la hace sorprendentemente efectiva en muchas situaciones. Si quieres crear insecticidas que ataquen específicamente a estos insectos, primero necesitas comprender sus tipos. Y lo más importante, necesitas tener estos insectos para la investigación y la experimentación. El secretismo que rodea a estos insectos es algo que el clan Aburame ha valorado desde la antigüedad. En lo que respecta a comprender y contrarrestar a los insectos, solo el clan Kamizuru de Iwagakure, que también se especializa en técnicas relacionadas con los insectos, puede rivalizar con ellos.
Aburame Aoshi no lograba averiguar de dónde había sacado Nara Kagetsu los insecticidas que podían dañar a los insectos del clan Aburame. Sintió que tenía que preguntar. ¿Cómo saben la naturaleza de mis insectos? ¿Y cómo crearon insecticidas específicos? Al oír la pregunta de Aoshi, Kagetsu no respondió. Ya estaba preparando su siguiente jutsu. Una mano sombría se deslizó por las piernas de Aoshi como una enredadera y finalmente llegó a su garganta, apretándola ligeramente. Aoshi sintió inmediatamente algo que le presionaba la tráquea y la garganta. Ríndete. ¿O prefieres que Fumito-sensei tome una decisión? Nara Kagetsu controlaba la sombra y, tras hacer sentir la amenaza a Aoshi, lo instó a rendirse. Uno me rindo. Al oír las palabras de Nara, Aoshi no insistió en contraatacar. Admitió la derrota con serenidad mientras aún podía hablar. Sabía que Kagetsu tenía razón. Con sus insectos inutilizados y sus movimientos restringidos por la técnica de imitación de sombras, era casi imposible darle la vuelta a la pelea. Rendirse era la mejor opción. En la primera ronda de la evaluación entre Nara Kagetsu y Aburame Aoshi, la ganadora es Nara Kagetsu. Tras escuchar a Aoshi admitir la derrota, el examinador, Fumito, que había estado observando desde la barrera, se puso de pie de inmediato y anunció al ganador. Acto seguido, les pidió a ambos que realizaran el gesto de reconciliación y se retiraran. Tras la liberación de su jutsu de sombras por parte de Nara Kagetsu, Aoshi recuperó el control de su cuerpo. En lugar de marcharse inmediatamente, se dirigió sigilosamente al lugar donde se habían acumulado los cadáveres de los insectos, liberó otra oleada de ellos y limpió los restos. Uno bien hecho, Kagetsu. Felicidades por tu victoria. Kagetsu, que acababa de reincorporarse al equipo, recibió felicitaciones de sus compañeros por primera vez. Yamanaka Yuki fue la primera en hablar, y Chofu, detrás de ella, asintió con la cabeza, añadiendo. Igualmente. 5 por suerte, me preparé con antelación, respondió Kagetsu, haciendo un gesto con la mano. Aunque sus condiciones de investigación eran bastante precarias y básicas, aún así logró resolver algunos problemas que no requerían equipo avanzado ni un gran equipo. Uno durante los primeros días en la academia, no se quedó de brazos cruzados. Hizo una lista detallada de algunas personas específicas de la clase. Esta lista contenía toda la información que pudo recopilar sobre esos individuos, junto con estrategias para contrarrestarlos en caso de una pelea. Aburame Aoshi era uno de ellos. ¿Podemos hablar, Kagetsu-san? Una voz baja habló repentinamente detrás de Kagetsu, sorprendiendo a Yamanaka Yuki y Chofu, que estaban cerca. ¿Cuándo llegaste? Preguntó Yuki sorprendida al ver a Aburame Aoshi de pie frente a ellos. A pesar de las habilidades sensoriales por las que es conocido el clan Yamanaka, no se había percatado de su presencia, aunque no estaba completamente concentrada. Aburame Aoshi miró a Yuki pero no respondió. Sus ojos, ocultos tras sus gafas de sol, estaban fijos en Kagetsu. Yuki, sintiéndose ignorada, estaba a punto de enfadarse, pero Kagetsu la tranquilizó rápidamente con un gesto. ¿Qué quieres preguntar? Kagetsu miró a las dos personas que no estaban en su lista para la segunda ronda, lo que le dio algo de tiempo para ocuparse de Aburame Aoshi. Él ya sabía lo que Aoshi quería preguntar, pero esperó a que hablara. Insectos, insecticidas, dijo Aoshi sin rodeos. ¿De dónde sacaste el insecto que se crió en mi cuerpo? ¿Eso es una pregunta? Replicó Kagetsu. Dos no, solo una conversación. Quiero saber dónde me equivoqué, respondió Aoshi, sacudiendo la cabeza. Aoshi dedujo que Nara Kagetsu no podría haber fabricado un insecticida específico sin haber conseguido algunas muestras de insectos, así que algo debió haber salido mal por su parte, y Kagetsu debió haber obtenido algunos de sus insectos. En cuanto al insecticida, probablemente fue desarrollado por el clan Nara. Sin embargo, mientras sobreviviera aunque sea uno solo de los nuevos insectos que habían devorado los cadáveres de los insectos afectados, podría reproducirse y crear una nueva generación de insectos resistentes a ese insecticida. Esa es una característica de los insectos del clan Aburame. Con el tiempo suficiente, suficientes insectos y suficiente chakra y alimento para que evolucionen, tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar rápidamente para superar amenazas específicas. 9. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https kofi.com/piratekin24 tiers. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 7. Chapter 6, 1. Sarutobi y Rubzen. Accidentalmente recogí un par de tus cadáveres de insectos, respondió Kagetsu a Aoshi Aburame. 3. Aoshi hizo una pausa por un instante, pensando que no podía ser tan sencillo.
Para lograrlo, Kagetsu habría tenido que vigilarlo cuidadosamente a él y a sus insectos dispersos, todo ello sin ser detectado. Pero la explicación de Kagetsu tenía sentido, así que Aoshi decidió no insistir. Simplemente asintió con la cabeza y se marchó. 1. Insecticida fabricado por Nara Kagetsu. Calidad. Azul. Ingredientes. Neurotoxina, hierbas 1 efecto. Una poción diseñada específicamente para matar a los insectos del clan Aburame atacando su sistema nervioso. Conclusión. Extremadamente letal para los insectos, actúa con gran rapidez. Reconocimiento. 50, 100, un mayor reconocimiento genera más inspiración y recompensas en investigaciones similares. Recompensas. +1 aptitud física, +10 chakra 5. Kagetsu observó cómo Aoshi se marchaba y luego comprobó su estado. Efectivamente, el insecticida había dado resultado. Tras observar el campo, Kagetsu volvió a abrir sus paneles de talento y aptitud física. Tarjeta de talento. Kurotsuchi Mayuri. Mundo. Bleach. Calidad. Azul, 120.000. Efecto. Talento de investigación mejorado, eres un científico e investigador nato, que destaca en I+D. Campo. Tus habilidades de investigación en biología y neurología están muy por encima del promedio. Pasivo. Biomodificación. Acumulación. La investigación requiere mucho conocimiento y experimentación. Asimilas el conocimiento de forma más eficiente y tu comprensión crece, lo que se traduce en recompensas. Logro. Cada vez que se reconoce tu trabajo, tu condición física y tu fuerza aumentan en función del nivel de reconocimiento. Productos de I+D reconocidos. Alimento para perros, insecticida para insectos, arte secreto. Ataúd de sombras. Recompensas. Aptitud física +3, chakra +100. Obsesión. Superar a Kisuke Urahara como científico 3. Kagetsu se sentía un poco más recuperado, con su cuerpo y chakra restaurados tras la batalla anterior. Aunque el panel no dio todos los detalles, basándose en su reciente e intenso entrenamiento y en las comparaciones con sus compañeros de clase, miembros del clan y profesores, Kagetsu ahora podía hacer evaluaciones bastante precisas de su progreso. Es importante tener en cuenta que la información recopilada aquí podría no ser completamente precisa, ya que la fuerza de un ninja no es algo que se pueda medir o fijar con exactitud. En vista de esto, Kagetsu solo puede hacer conjeturas aproximadas sobre su nivel como ninja basándose en su condición física y sus niveles de chakra. En pocas palabras, si la condición física de un estudiante en la Academia Ninja se califica con un 10, entonces la condición física y los niveles de chakra de un genin oscilarían entre 10 y 100. Gracias a su dedo de oro, la condición física de Kagetsu ha mejorado hasta superar los 30 puntos, lo que lo sitúa al nivel de un genin. Lo mismo se aplica a sus niveles de chakra. Por ejemplo, el chakra de un genin puede oscilar entre 100 y 1000, lo cual se estima en función de cuántas veces puede realizar ciertos ninjutsu. En este momento, Kagetsu tiene suficiente chakra para realizar 3 técnicas de clonación seguidas, además de una técnica de imitación de sombras que puede durar unos 10 minutos. 1. El clan Nara no se caracteriza por tener una gran cantidad de chakra. Entre el trío Ino-Shikacho, los clanes Yamanaka, Nara y Akimichi, el clan Akimichi posee la mayor cantidad de chakra y fuerza física, mientras que el clan Yamanaka destaca por sus habilidades mentales y sensoriales. El clan Nara, por otro lado, suele tener una menor condición física, a pesar de su inteligencia. 1. Kagetsu ha visto a los miembros de su clan usar tónicos y medicinas en más de una ocasión, y su padre, Nara Shikakichi, es uno de ellos. 3. Kagetsu a veces piensa que la razón por la que el clan Nara es tan perezoso, hábil en farmacología y bueno ayudando a otros a recuperarse es porque se ven obligados a ser así debido a su mala condición física. Debido a su mala condición física, tienden a ser perezosos. Debido a su escasa condición física, han desarrollado un profundo conocimiento de la medicina y han creado un conjunto de fórmulas tónicas específicas para el clan Nara. Puede parecer inusual que alguien tenga una mala condición física, pero para el clan Nara, este es un rasgo común, que podría estar influenciado por algún tipo de fuerza. 4. Por ejemplo, podría estar relacionado con sus técnicas de sombra. En el mundo ninja, el chakra es un poder que surge de la combinación de la energía espiritual y la energía física. Cuando el chakra de un ninja alcanza cierto nivel, si su condición física no es la adecuada, puede empezar a sufrir las consecuencias. Tanto física como mentalmente, los clanes ninja se enfrentan a diferentes desafíos. Tomemos como ejemplo a los Uchiha.
Como miembros del clan Uchiha, que encarna naturalmente el yin, suelen tener problemas mentales y psicológicos. Otros clanes con linaje limitado también sufren graves problemas hereditarios en diversos grados. En cambio, el clan Nara, que aún no ha desarrollado por completo un límite de linaje, solo sufre problemas físicos menores, lo cual es relativamente afortunado. Si no hubiera sido por la ayuda de Goldfinger para mejorar su condición física, Kagetsu podría haber sido como la mayoría de los miembros de su clan. Perezoso y desmotivado para todo. Ahora bien, en términos de condición física y reservas de chakra, no está entre los mejores de su clase, pero al menos ya no está entre los peores. A medida que continúe desarrollándose y obteniendo reconocimiento por sus inventos, su fuerza física y su chakra aumentarán gradualmente. Lamentablemente, solo los ninjas con chakra pueden reconocer el trabajo de Kagetsu. De lo contrario, podría crear inventos sencillos y prácticos que se distribuirían ampliamente, lo que le permitiría obtener mayor reconocimiento y mejorar sus estadísticas. Próximo partido. Uchiha Obito contra Ataque Kakashi. El fuerte anuncio del árbitro sacó a Kagetsu de sus pensamientos, y miró el campo con gran interés. Aunque sabía que Kakashi ganaría la pelea y que Obito no podría llevarlo al límite, todavía había aspectos de ambos luchadores que le intrigaban. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, tras haber terminado sus deberes oficiales, estaba viendo los partidos utilizando una técnica de telescopio. Ya había visitado la academia para dar una conferencia y había notado algunos estudiantes prometedores, tanto civiles como pertenecientes a pequeños clanes ninja. Si bien, a su juicio, estas batallas estudiantiles presentaban muchas deficiencias, como Hokage, aún podía utilizar su desempeño para decidir cómo asignarlos a los equipos en el futuro. Por ejemplo, qué niños debían ser guiados por un Chunin, cuáles por un Chunin, y cuáles necesitaban atención y entrenamiento especiales. Si bien habría calificaciones de los estudiantes e informes de los profesores de la academia, a Hiruzen le gustaba observar personalmente y mantenerse informado. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tigers. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 8. Chapter 6, 2. Sanin. Su hijo, Nara Kagetsu, está muy bien. Justo en ese momento, el combate entre Nara Kagetsu y Aburame Aoshi había terminado. Hiruzen, que había presenciado toda la pelea, dejó su pipa y sonrió a Nara Shikakichi, que estaba ayudando con asuntos oficiales. Okage-sama, me está dando demasiado crédito, dijo Nara Shikakichi, sacudiendo la cabeza. Mientras revisaba rápidamente los documentos que tenía delante, tomó notas de cada uno antes de dejarlos a un lado para que el Hokage los revisara y decidiera. Estaba siendo modesto con sus palabras. Ni siquiera Nara Shikakichi estaba del todo seguro de su propio hijo. A diferencia de otros niños del clan que practicaban su ninjutsu secreto, su hijo no parecía tan perezoso. Daba la impresión de que su cuerpo estaba perfectamente adaptado para soportar las exigencias de sus técnicas de imitación de sombras. Aunque su hijo no rebosaba de energía todos los días, se comportaba como una persona normal en comparación con otros niños del clan, que siempre buscaban un lugar para descansar y recargar pilas. A juzgar por su actuación de hoy, ya es un shinobi cualificado. Tiene inteligencia y fuerza, y puede predecir casi todos los movimientos de su oponente. Un combate clásico al estilo Nara, dijo Sarutobi Hiruzen, exhalando una bocanada de humo, con el rostro parcialmente oculto por este. Su tono denotaba admiración. El trío Inoshikacho fue uno de los mayores partidarios de Hiruzen como Hokage. Si bien la fuerza de sus clanes no igualaba la de los clanes Uchiha o Hyuga, los tres clanes poseían ventajas únicas, al igual que el Byakugan del clan Hyuga era insustituible en ciertas situaciones. Como el cerebro del trío, el clan Nara sobresalió en la gestión de asuntos oficiales complejos y sirvió como centro de pensamiento durante la guerra. Muchas mujeres Nara también eran expertas en farmacología y ninjutsu médico, conformando la columna vertebral del departamento médico. El clan Akimichi, liderado por el discípulo de segunda generación de Akimichi Torizu, podía utilizar la técnica secreta de su clan, la técnica multitamaño, para tener un impacto devastador en la batalla, similar al de una invocación gigante, especialmente en guerras a gran escala. El clan Yamanaka se especializaba en el uso de sus técnicas secretas para interrogatorios y extracción de información. Muchos miembros de su clan trabajaban en la fuerza de tortura e interrogatorio y en los Anbu.
Kagetsu, al ser hijo de uno de los clanes más leales a Hiruzen, impresionó no solo por sus lazos con su clan, sino también por su desempeño individual en el examen. A la edad de 6 años, ya era capaz de utilizar la técnica de imitación de sombras y la técnica de estrangulamiento de sombras de forma consecutiva, lo cual era extraordinario. Lo que más sorprendió a Hiruzen fue cómo un gran número de insectos del clan Aburame murieron repentinamente durante la batalla. Por lo que observó, Hiruzen pudo intuir cómo Kagetsu lo logró, pero la posibilidad lo dejaba inseguro. ¿Los insecticidas del clan Nara ya pueden afectar a los insectos del clan Aburame? Reflexionó Sarutobi por un momento antes de preguntarle a Nara Shikakichi, que estaba de pie junto a él. ¿Insecticidas? Nara Shikakichi observó la inquietante imagen de insectos muertos en el suelo que se mostraba en la bola de cristal y negó con la cabeza bajo la atenta mirada del tercer Hokage. Tal vez deba ir a casa y preguntarle a Yuno. Ella es la que se encarga de las medicinas del clan. El tercer Hokage asintió, sin insistir. Simplemente sentía curiosidad por saber cómo Kagetsu lo había logrado, pero como Nara Shikakichi no pudo darle una respuesta clara, no le dio más vueltas. Quizás el clan Aburame esté más interesado en la fórmula y los detalles de este insecticida que yo, pensó. 4. En cuanto a un posible conflicto entre los dos clanes, el tercer Hokage ni siquiera lo consideró. La producción de insecticidas no es la actividad principal del clan Nara, y estos insecticidas son insignificantes en comparación con su trabajo con hierbas medicinales y medicamentos. Los insectos del clan Aburame no son fáciles de derrotar. Ese insecto es solo uno de los tipos que crían, y pueden desarrollar anticuerpos específicos con bastante rapidez. Tras repasar brevemente las partes restantes de los exámenes de combate, el tercer Hokage cerró la técnica del telescopio y volvió a ocuparse de la acumulación de tareas. Tras el fin de la Segunda Guerra Shinobi, Konoha recibió un número considerable de solicitudes de misiones. Estas solicitudes mantuvieron ocupados a casi todos los ninjas de Konoha, a excepción de las fuerzas de defensa esenciales que permanecieron en la aldea. Durante los últimos 2 años, los ninjas de Konoha han estado aceptando y completando misiones sin descanso. En cambio, las demás aldeas ninja, tras haber perdido a muchos de sus ninjas durante la guerra, se retiraron a sus aldeas para recuperarse y curar sus heridas. Tras el fin de la guerra ninja, los tranquilos comerciantes de diversos países volvieron a la actividad. Konoha obtuvo una gran parte de las ganancias, y otras aldeas ninja importantes recibieron fondos suficientes para recuperarse y fortalecerse nuevamente después de la guerra. Aunque todavía se producen peleas y batallas en cada aldea ninja debido a las misiones en curso, y las tensiones siguen siendo altas, no es suficiente para comenzar una nueva guerra inmediatamente antes de la recuperación total. Estamos ante un raro período de desarrollo pacífico tras la guerra. Con el regreso de los abundantes fondos, Hiruzen Sarutobi reconoció la importancia de los ninjas médicos. Decidió invertir fuertemente para establecer por completo el departamento médico, tal como Tsunade le había pedido. En ese momento, un hombre de mediana edad con el pelo blanco deambulaba en silencio por las calles del pueblo, como si buscara algo en concreto. Cuando encontró un buen sitio y se inclinó para mirar dentro, una voz algo ronca habló de repente desde detrás de él. Sigue siendo el mismo de siempre, Jiraiya. El hombre de cabello blanco no se sobresaltó al oír la voz. Parecía haberla esperado. Miró varias veces más a través del agujero que encontró, luego se levantó a regañadientes, se dio la vuelta y vio a un hombre de rostro pálido con una túnica blanca detrás de él. ¿Cuánto tiempo sin verte, Orochimaru? ¿No vino Tsunade contigo? Dijo Jiraiya, juntando las manos detrás de la cabeza con una sonrisa de alegría por su reencuentro. Uno está ocupada con su trabajo en el departamento médico y bebiendo. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tigers. Comentario 8 comentarios. Votar Chapter 9. Chapter 7, 1. Chanhead. En el restaurante de barbacoa del clan Akimichi. El reencuentro de los 3 Sannin legendarios no trajo la alegría que cabría esperar tras años de separación. O mejor dicho, Jiraiya era el único que mostraba entusiasmo por estar juntos de nuevo, mientras que Orochimaru y Tsunade permanecían fríos y distantes. Tras un largo rato intentando entablar conversación con ellos, el entusiasmo de Jiraiya comenzó a desvanecerse. Observó a Orochimaru, que permanecía sentado en silencio, irradiando un aura gélida, y a Tsunade, que seguía sirviéndose más alcohol en su copa, con el rostro enrojecido por la bebida. Su rostro se tensó al ver su falta de respuesta. Uno estallido.
Jiraiya golpeó la mesa de madera con la mano, y el sonido resonó por toda la habitación. Cuando sus dos compañeros se giraron para mirarlo, les preguntó con enojo. Han pasado 3 años desde la última vez que nos vimos, y ni siquiera se alegran un poco de verse. ¿No has cambiado nada, Jiraiya? La voz ronca de Orochimaru llenó la habitación. Tsunade, ebria, simplemente volvió a concentrarse en su bebida. Eso es todo lo que tienes que decir. Espetó Jiraiya, inclinándose hacia Orochimaru, visiblemente irritado. Es una bendición, Jiraiya, dijo Orochimaru en voz baja. A veces, Tsunade y yo te envidiamos de verdad. ¿Me tienes envidia? Jiraiya estaba atónito, sin comprender a qué se refería Orochimaru. Desde su infancia hasta ahora, desde que comenzaron a entrenar con el tercer Hokage, tanto Orochimaru, el genio, como Tsunade, la princesa Senju, eran personas a las que Jiraiya siempre había admirado y con las que había intentado alcanzar. Jamás imaginó que llegaría el día en que escucharía a Orochimaru decir que lo envidiaba. Al mismo tiempo, Jiraiya sintió de repente una profunda desconexión con sus dos amigos. La familiaridad y el vínculo que antes compartían parecían eclipsados por una sensación de distanciamiento. Era como si los dos compañeros con los que había crecido se hubieran convertido en extraños. Explíquense. Jiraiya se revolvió el pelo con frustración. Odiaba que Orochimaru siempre hablara con acertijos sin dar explicaciones completas. La vida es frágil, Jiraiya. No has experimentado la pérdida como nosotros. No has sentido ese profundo vacío y miedo, dijo Orochimaru mientras se ponía de pie y descorrebataba la cortina. Al marcharse, se giró hacia Jiraiya y le dijo. Te envidio. Pero no te molestes en invitarme más a esas aburridas reuniones. Dicho esto, Orochimaru ignoró las llamadas de Jiraiya y se marchó rápidamente. Desanimado tras no haber podido detener a Orochimaru, Jiraiya se volvió hacia Tsunade, buscando consuelo. Pero antes de que pudiera decir nada, Tsunade se puso de pie con dificultad, sorprendiéndolo al apoyarse en la mesa con una mano y darle una palmadita en el hombro con la otra. ¿Ya terminó la reunión? Entonces yo también me voy a casa, dijo Tsunade, con aliento a alcohol. Una joven entró apresuradamente en la habitación para ayudarla, y juntas se marcharon lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, Jiraiya se quedó solo en la habitación privada. Solo han pasado 3 años. 3 años después, al regresar al pueblo y reencontrarse con viejos amigos, Jiraiya encontró los edificios y el paisaje familiares intactos, pero los rostros de sus compañeros, antes familiares, ahora se sentían distantes y desconocidos. La desesperación de Tsunade y la frialdad de Orochimaru llenaron a Jiraiya de una profunda inquietud. Incluso con sus sentidos algo embotados, no podía ignorar la creciente distancia que lo separaba de sus dos viejos amigos, quienes alguna vez compartieron un vínculo tácito. Para los tres, parecía imposible recuperar la camaradería que habían compartido hacía 3 años. Jiraiya sentía una mezcla de ansiedad e impotencia. Y, Jiraiya, eres tú. En el despacho del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, que acababa de terminar su trabajo, oyó un leve ruido procedente del tejado e inmediatamente supo quién era sin siquiera darse la vuelta. Los Ambuna lo habían detenido, lo que significaba que se trataba de alguien conocido que solía entrar por medios poco convencionales. En la memoria del tercer Hokage, solo Jiraiya encajaba con esa descripción. Además, ya había recibido información sobre el regreso de Jiraiya a la aldea, así que supo de inmediato quién era. Hola, viejo, saludó Jiraiya mientras entraba de un salto en la habitación por la ventana, apestando a alcohol. Esta vez has sido un poco imprudente. El tercer Hokage frunció el ceño al mirar al borracho Jiraiya. Si no fuera por tus importantes contribuciones durante la guerra y la versión oficial de que te estabas recuperando y viajando, ya te habrían tachado de ninja renegado. La guerra está casi terminada. Incluso sin mí, Orochimaru y Konoha lograrían la victoria final. Jiraiya se sentía un poco culpable por sus acciones, pero sabía que tomaría la misma decisión si tuviera otra oportunidad. Ya que has vuelto, no te vayas otra vez, suspiró el tercer Hokage. Ninguno de sus 3 alumnos era fácil de tratar. Incluso Orochimaru, que solía ser el más confiable, últimamente se comportaba de forma extraña y misteriosa. En cuanto a Tsunade, se había sumido aún más en la desesperación. Aunque seguía siendo la jefa del cuerpo médico, casi nunca aparecía por el hospital, pasando la mayor parte del tiempo en bares o garitos de juego, ignorando por completo sus consejos. Pienso quedarme un tiempo, asintió Jiraiya. Esta vez, tenía la intención de pasar un tiempo en la aldea y reencontrarse con su alumno, Minato Namikaze.
Tras 3 años, sintió curiosidad por ver cuánto había crecido su alumno, a quien una vez creyó que era el niño de la profecía. ¿Aceptarás otro equipo de estudiantes? Viejo, ya tengo a Minato, dijo Jiraiya, negando con la cabeza. Además de Minato, acababa de pasar 3 años siendo mentor de otros 3 estudiantes, y no tenía muchas ganas de hacerse cargo de otro grupo. Tampoco tenía intención de contarle al tercer Hokage lo de esos 3 estudiantes, ya que creía que cada uno tenía su propio camino que seguir. 9. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tiers. Comentario 8 comentarios. Votar Chapter 10. Chapter 7, 2. A chance encounter. El tercer Hokage guardó silencio un momento tras la negativa, pero no insistió. Comparado con sus otros 2 alumnos, Minato Namikaze, el discípulo de Jiraiya, era realmente sobresaliente. Aunque provenía de un entorno humilde, poseía un talento excepcional. Tras convertirse en aprendiz de Jiraiya, poco a poco fue encontrando su propio camino como ninja. Entre la nueva generación, Namikaze Minato ya había comenzado a hacerse un nombre en el mundo ninja. Quizás, en el futuro, podría llegar a ser tan legendario como los Sannin. El tercer Hokage estaba muy satisfecho y confiaba plenamente en su alumno. Minato tenía buen carácter, una gran personalidad, fuertes habilidades, un talento excepcional y un profundo conocimiento de las técnicas de sellado. Incluso combinó la técnica del dios del trueno volador, inventada por el segundo Hokage, con técnicas de sellado, creando así su propio estilo de lucha único. Con un discípulo así, Jiraiya ya no tenía que preocuparse por liderar un equipo. ¿Qué les pasó a Orochimaru y Tsunade? Preguntó Jiraiya tras una breve conversación, expresando la duda que albergaba en su corazón. En los últimos 3 años, sus 2 compañeros de equipo habían cambiado tanto que le resultaban casi desconocidos. El tercer Hokage guardó silencio al oír esto, tomó su pipa y dio unas caladas. Finalmente, tras la insistencia de Jiraiya, tosió un par de veces y respondió. Dan ha muerto. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron bruscamente y su cuerpo se encorvó ligeramente. Finalmente, empezó a comprender por qué Tsunade había caído en tal desesperación. La Segunda Gran Guerra Ninja se había cobrado la vida de su hermano y de su amante. Un golpe durísimo, Tsunade no pudo salvar la vida de Dan y desarrolló hemofobia. Apenas puede pisar el campo de batalla ahora, añadió el tercer Hokage con expresión sombría. ¿Y qué hay de Orochimaru? Tras un momento de silencio, Jiraiya volvió a preguntar. Hace tiempo que no viene a verme, respondió el tercer Hokage, haciendo un gesto con la mano. Ahora que has vuelto, si puedes, intenta hablar con ellos. El tercer Hokage había esperado originalmente que ambos volvieran a liderar equipos, pero considerando que ambos estaban evitando ciertos temas e incluso evitándolo a él, no había encontrado el momento adecuado para mencionarlo. Sin embargo, aunque él mismo no podía mencionarlo, el regreso de Jiraiya podría ayudar a transmitir sus pensamientos. También esperaba que el regreso de Jiraiya los reuniera a los 3 como antes. Haré lo mejor que pueda, dijo Jiraiya, aunque dudaba de su capacidad para completar la tarea, aún así la aceptó. En ese momento, la alegría y la emoción que Jiraiya había sentido al regresar se desvanecieron, reemplazadas únicamente por una profunda sensación de melancolía e impotencia. En el denso bosque que se extiende sobre la roca Hokage, una serpiente verde de más de 1 metro de largo estaba enroscada en la rama de un árbol. Su cuerpo verde se mimetizaba a la perfección con las hojas, casi como si fuera invisible, ocultándose eficazmente de la vista. Si no prestabas mucha atención, incluso estando bastante cerca, podrías pasar por alto fácilmente su presencia. ¡Zas! Un shuriken surcó repentinamente el aire, impactando con precisión en la serpiente verde que se había escondido también. El cuerpo de la serpiente se convulsionó de dolor, retorciéndose y luego desenroscándose, antes de caer de la rama con un golpe seco. Se retorció y forcejeó en el suelo. El tercero. Narakagetsu emergió del bosque y recogió del suelo a la serpiente verde herida. La serpiente intentó forcejear y defenderse, pero una sombra negra la cubrió repentinamente, paralizándola. Entonces, una mano se extendió y la agarró. Durante todo ese tiempo, la serpiente verde parecía completamente inmovilizada, envuelta firmemente por una capa de sombra negra. Venoma recaudado +1. Narakagetsu terminó de recoger el veneno y arrojó la serpiente verde a un lado. Recientemente había capturado más de 100 serpientes venenosas similares, y había diseccionado y estudiado entre 20 y 30 de ellas.
El veneno fue una herramienta poderosa durante la Segunda Guerra Shinobi, utilizada famosamente por Anzo la salamandra y los ninjas títeres de la aldea de la arena. Incluso la poderosa aldea de la hoja y los legendarios Sanin sufrieron pérdidas significativas a causa de él. 3 de no ser por una legendaria experta médica como Tsunade, que desarrolló antídotos específicos para estos venenos, el resultado de las batallas en el frente de la aldea de la arena podría haber sido muy diferente. En cuanto a Anzo, aparte de los Sanin, casi toda la fuerza ninja de la aldea de la hoja presente en esa batalla fue aniquilada. El veneno, al igual que las etiquetas explosivas, los kunai, los shuriken y los senbon, se convirtió en un arma estándar en el combate ninja. ¿Estás recolectando veneno de serpiente? Una voz grave y ronca habló de repente desde detrás de Kagetsu. Instintivamente se giró, y la sombra bajo sus pies se disparó como una serpiente que se abalanza sobre su presa. Sin embargo, en cuanto la técnica de imitación de sombras de Kagetsu entró en contacto con la sombra de la otra persona, se rompió inmediatamente. Reaccionas rápido, chico del clan Nara. Orochimaru apareció detrás de Kagetsu en un instante, agachándose para darle una palmadita en la cabeza. Orochimaru-sama. Kagetsu se sintió tenso y aliviado a la vez. Aunque Orochimaru era una figura peligrosa, aún no había llegado al punto de no retorno. Además, había reconocido a Kagetsu como miembro del clan Nara, así que probablemente no le haría daño a un niño como él. ¿Estás recolectando veneno de serpientes?, preguntó Orochimaru de nuevo. A diferencia de otros miembros del clan Nara, Orochimaru percibió algo único en Kagetsu, algo que le intrigó. Esta cualidad hizo que se fijara en Kagetsu, observara sus acciones y sintiera cierta curiosidad. Sí. Al darse cuenta de que Orochimaru no tenía malas intenciones, Kagetsu se relajó. ¿Por qué? ¿Acaso las técnicas secretas del clan Nara requieren veneno de serpiente? Orochimaru estaba de pie junto a Kagetsu, mirando el frasco de veneno que sostenía en la mano. Quiero crear un tipo especial de veneno. Kagetsu pensó por un momento, decidiendo ser sincera con Orochimaru. ¿Quieres usar veneno? Orochimaru estaba genuinamente interesado. Era la primera vez que veía a un miembro del clan Nara tomar la iniciativa de usar veneno. El clan Nara era conocido por su fiabilidad como estrategas y aliados en el campo de batalla, pero, en la medida de lo posible, solían evitar el combate directo. Solo intento criar un insecto especial, dijo Kagetsu, dudando un instante antes de decir la verdad. Este insecto posee una adaptabilidad y vitalidad increíbles. Puede absorber veneno y desarrollar órganos y tejidos que lo transportan. Cuanto más potente y complejo sea el veneno, más rápido evoluciona en este aspecto. Planeo criarlo para que sea mi bestia de invocación en el futuro. Teresa, ¿sí? Los ojos de Orochimaru se iluminaron. Tras haber visto el veneno de Anzo en acción, Orochimaru no subestimó este método de combate. Si el veneno alcanzaba la fuerza de la salamandra de Anzo, podría incluso decidir el resultado de una batalla en un momento crucial. Aunque no es tan letal como el veneno de Anzo, este tipo de constitución venenosa en evolución es lo suficientemente aterradora por su potencial. Es algo que merece ser estudiado. Aunque ahora mismo toda su atención está puesta en cómo volverse inmortal y aprender todos los jutsu del mundo, hoy sintió una extraña sensación en su corazón. 13. Este sentimiento despertó aún más su curiosidad por el rasgo que tenía delante y que lo atraía hacia Kagetsu. Quería descubrir qué era. ¿Puedes mostrarme ese insecto especial? Si es realmente como dices, puedo ofrecerte una gran variedad de venenos, incluido veneno de serpiente, sugirió Orochimaru, mientras su mirada sobre Kagetsu revelaba algunos rastros de escrutinio. Por supuesto. En este punto, ¿qué podía decir Kagetsu? Lo que no esperaba era que, en una salida rutinaria, después de tantos viajes sin incidentes, finalmente se topara con el mismísimo maestro del secuestro. 8. Pero él no buscaba el sentido de la vida, ni estaba tan perdido como para necesitar a alguien a quien perseguir o en quien confiar. Apóyame en mi cuenta de Ko-fi y lee hasta 15 capítulos anticipados. https coffee.com/piratekin24 tigers. Comentario 7 comentarios. Votar.